Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos con imágenes del programa Con Maduro Más del jefe de Estado. Este día lunes, donde ha dado anuncios importantes, también balances y lo que es el crecimiento también en materia económica, que vamos a estar revisando en esta edición de su programa Café en la Mañana, correspondiente a el martes 3 de diciembre. Carolina, muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos a 28 días de que culmine este año 2024. Señor Caballero, muy buenos días. Usted y a toda la audiencia que hasta ahora nos sintoniza a través de nuestro programa Café en la Mañana. Y sí, efectivamente, el jefe de Estado venezolano, como es habitual, hace un recuento y repaso por informaciones importantes de interés en materia política, económica, social, cultural, deportiva. Y en esta oportunidad hizo especial énfasis en lo que tiene que ver el sector económico, de qué manera nos hemos saltado todas esas sanciones, estas medidas coercitivas unilaterales, más de 930, y de qué manera, de manera quirúrgica, se ha venido trazando líneas estratégicas en materia económica y productiva, y los números hoy por hoy, señor Caballero, nos favorecen, son positivos, y el año 2025 se vislumbra como un año de más prosperidad, de más crecimiento, de la mano con el sector público y el sector privado, el gobierno bolivariano, para seguir uniendo fuerzas, y eso lo destacaba el día de ayer el jefe de Estado venezolano. Así es, ha hecho un balance, 14 específicamente trimestres consecutivos en crecimiento tiene nuestro país, y con unas perspectivas de lo que será un vigoroso año 2025. Parte de eso que ha comentado el jefe de Estado, las victorias políticas, la soberanía y el fortalecimiento del poder popular. Vamos a revisar inmediatamente la cuenta en Instagram del jefe de Estado, donde, como siempre, detalla lo más importante, y damos lectura así. En la transmisión número 69 de nuestro programa Con Maduro Más, resumimos lo que ha sido el año 2024 en ofensiva económica, cultural, social, política y militar, para que el año 2025 amanezca lleno de bendiciones y de paz. Hace 4 meses, el pueblo logró una gran victoria electoral el 28 de julio y también derrotó el golpe de Estado ciberfascista del imperio y tecnológico. También, en otro punto, ese Black Friday es una costumbre gringa, pero bueno, se expandió, esto refiriéndose a cómo estuvo de movida la economía durante este fin de semana, señor Caballero. Sí, pudiéramos, dice el jefe de Estado, pudiéramos tener la inflación más baja en 25 años, sin perder de vista que estamos sometidos a sanciones. Hemos concretado 14 trimestres económicos, crecimiento económico real. Y ahí además dicho, entre comillas, ha dicho, la tóxica regresó a Venezuela. Me guardan el secreto. El fracaso de las caras pintadas fue tan estrepitoso que cayó en depresión. Así es, en otro punto, el jefe de Estado venezolano dijo, le hice la propuesta al gobierno de Biden para combatir las bandas y los trenes delincuentes, pero no quisieron trabajar con nosotros, eligieron la diplomacia del engaño. La edición número 17 de la FITBEN en el noble y bello estado Táchira fue un éxito absoluto. También fue lanzada a la página oficial venezuela.com.be, que es una ventana turística de nuestro país hacia el mundo. La rehabilitación, por cierto, muy bonito, y muchas imágenes se presentaron. La rehabilitación del histórico paseo de Macuto marca un antes y un después en el turismo y el bienestar del estado La Guaira. Vamos a ver si hacemos un programita en La Guaira, señor Caballero, para mostrar esas cosas buenas, bonitas de la entidad. También hay que motivar al hombre, a la mujer de a pie, a la comunidad, para construir valores de participación y empoderamiento.
Con su inteligencia y sus poderes creadores, el pueblo construirá la nueva democracia y el nuevo Estado. Bueno, ahí algunos de los elementos que ha tocado el jefe de Estado, bueno, hay variopinto, ¿no? Muchas cosas. Y sobre el Estado de La Guaira, bien especial, el jefe de Estado recordó, bueno, su niñez, su paso, hablaba de Macuto, de la playa, de esos espacios que han sido remozados y recuperados. Y también escuchábamos a ese poder popular que estaba allí. Y la señora decía, bueno, presidente, lo esperamos por aquí. El presidente dijo, vamos a ver, en cualquier momento me llego allá incógnito para compartir y sobre todo rememorar y recordar, ¿no?, esos buenos tiempos de esa Guaira que se recuperó luego del deslave de 1999. Se va a cumplir, por cierto, en los próximos días un nuevo aniversario de aquella situación. Una conmemoración de esa situación. Bueno, bien, entre el tema económico, que fue uno de los puntos al cual el jefe de Estado le puso especial énfasis, hablaba del crecimiento económico que ha venido de manera sostenida, ya tú lo decías, durante 14 meses, de qué manera hemos sorteado, ¿no?, estas situaciones de desestabilización, de intento de magnicidio, de terrorismo en contra de Venezuela, de todas y todos los venezolanos. Bueno, y sin embargo, existen venezolanos que apuestan, que apostamos a Venezuela, que creemos en nuestro país y que a pesar de todas esas adversidades, bueno, seguimos sumando, ¿no? Porque siempre hay que sumar lo positivo, las cosas buenas. Bueno, el jefe de Estado venezolano hablaba de ese tema y precisamente destacaba, ¿no?, y decía que Venezuela aumentó la actividad económica y hemos tenido la menor inflación en 25 años. Eso lo ha dicho el jefe de Estado. Escuchemos. El avance de todo el comercio, el avance del crédito interno, el avance de los sectores productivos y la economía, además de un recalentamiento en sus funciones de crecimiento, en su expansión, también, bueno, trataron de convertirla ahora, algunos sectores, en espacio para la guerra otra vez. Eso lo hemos neutralizado. Y son muy buenas noticias que ha dado el Banco Central. Hoy pudiéramos estar teniendo la inflación más baja en 25 años, hoy por hoy, este año. Y es una tendencia. Inflación baja, con alto crecimiento, alto nivel de créditos de inversión y con una actividad enloquecida en el comercio, compra y venta. Ahorita tuvimos el llamado ese Black Friday. Es una costumbre gringa, pero bueno, se expandió. El Black Friday, ¿qué se llama? Pero mucha gente, increíble. Fue Black Friday. Bueno, ahí está, mira. Black Friday. ¿Usted compró en ese Black Friday? No, yo no compré, pero tú sabes que he escuchado a mucha gente, y no solamente eso, está el tema, sí, porque además habla de lo dinámico que está la economía para todos los gustos. Habrá gente que no rebajó, pero bueno, otros que sí rebajan de realmente su... Y también hubo un evento muy especial, Enma, y comentarle a ustedes, no solamente a los que viven en el municipio de Chacao, sino otra gente de Caracas que se llegó, hubo actividad cultural allí, bien interesante. Este fin de semana hubo mucha movida, señor Caballero. El tema de los conciertos en el 23 de enero, hubo aquí en el Muro de Petare, en Chacao, como usted dice, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Usted pasaba, lo decía, lo comentaba el día de ayer, pero a propósito de lo que dice el jefe de Estado, es propicio recalcarlo. Usted pasaba por el centro de Caracas este fin de semana, por la avenida Bolívar, por la avenida Lecuna, por la avenida Universidad, y eso estaba full de gente en la calle caminando, y no caminando o paseando, caminando con bolsa. Sí. Pero usted se iba a las Mercedes, es el este de Caracas, y veía todos los restaurantes full. Pero usted entraba a un centro comercial, a este que está en la Candelaria, al que está en Chacao, a los que están también por las Mercedes, usted entraba al centro comercial y también había muchísima gente. Sí, mucha actividad económica, mucho movimiento, porque bueno, siempre el venezolano, a pesar de las circunstancias, de lo que ha sido la afectación de estas medidas coercitivas, se ha venido recuperando. Mira, un punto importante tiene igualmente que ver con la confianza que tiene el sector de los empresarios, el sector empresarial que está trabajando con el Ejecutivo Nacional, con el gobierno venezolano, para seguir avanzando y seguir recuperando esa capacidad que, bueno, han tenido y tenían antes de las sanciones, que fueron afectados, pero que sin duda han avanzado muchísimo. Vamos a escuchar al jefe de Estado hablando sobre todo de estas perspectivas que tiene el sector empresarial para este año 2025. Los empresarios venezolanos reconocen los avances en materia económica. En las encuestas realizadas entre los empresarios para el tercer trimestre del 2024, al preguntarles sobre la situación económica actual, el 65% manifiesta que mejoró. Y al preguntarle sobre las perspectivas del año 2025,
el 74% del empresariado venezolano dice que su empresa estará mejor. Expectativas positivas. Expectativas positivas, señor Caballero. Ahora pedimos al señor Caballero y yo que nos acompañen porque vamos a estar revisando también otras cifras importantes y de interés, señor Caballero, que tienen que ver con el crecimiento económico en nuestro país y de qué manera, señor Caballero, sigue avanzando. Mira, ahí está. Empezamos por aquí, señor Caballero. Mira, cifras de crecimiento económico. Lo ven aquí. 8.5% creció la economía en los primeros 3 trimestres de este año. Igualmente tiene que ver con que se complementaron 14 trimestres consecutivos de crecimiento. Por ejemplo, en el área de la agricultura tenemos aquí 6.2% de crecimiento. Y en la manufactura también lo pueden observar acá, 4.6%. Pero si nos venimos un poco más acá. Si nos venimos para acá, mira, seguimos revisando las cifras de crecimiento económico en nuestro país en este año 2024. El comercio, 6.2%. Minería, 21%. Actividad petrolera, 14%. El sector de la construcción, 25.9%. Y en total de créditos, debe aparecer por aquí rápidamente. Ahí allá está. lo tienen allá. Aquí está. Créditos, 87.6%. Se han otorgado créditos a 848.000 personas vinculadas a la actividad económica. Fíjate, el parque industrial está en 45% de funcionamiento. Esto deja mucho por tomando en consideración estas medidas coercitivas, cómo afectó al tema de los repuestos y eso, fíjate, ya va ascendiendo a 45%. Y solo lo que hablábamos acerca del consumo, recuperación de poder adquisitivo, ventas crecieron 42% solamente en este llamado Black Friday. Black Friday, ajá. El gasto por hogares, ahí está, subió 13.3%. Y también podemos observar acá en estos datos que se consolida 120% de crecimiento en la recaudación tributaria. Esto es uno de los puntos más importantes. Ese y el que sigue. Ya lo decía el presidente Nicolás Maduro y nosotros reiteramos. Venezuela tiene la inflación más baja en 25 años. Vaya el trabajo que se viene desarrollando para lograr esto. 25 años es la tasa más baja en inflación. Y también si vemos otros elementos, acá aparece muy bien, se derrotó el desabastecimiento y lo que tiene que ver con que el país se acerca al 100% de producción nacional. Esto también ha favorecido lo que tiene que ver con la producción, se ha reducido la importación y se ha privilegiado a la empresa nacional. Yo me voy a colocar al lado tuyo para que mostremos otra lámina aquí, señor Caballero, que da cuenta de esta lámina la mostraba el Banco Central de Venezuela, señor Caballero. Esta lámina la mostraba el Banco Central de Venezuela el día viernes, dando cuenta de qué manera los índices nacional de precio al consumidor habían disminuido. O sea, cómo seguimos nosotros ascendiendo y seguimos potenciándonos nosotros. Sí, ahí está, vemos en el año 2008 2.4%, 2009 en este caso 1.9%. Fluctuaba, subía y bajaba, pero más o menos iban a los mismos niveles, hasta que, fíjense cómo sucede, en el año 2018 hubo un incremento sustancial de 81.5 en lo que tiene que ver con estos índices nacional de precios al consumidor. Después, gracias a las medidas adoptadas por el Estado venezolano en materia económica, posterior a lo que fue el 2020, que fue la pandemia, que también hubo un incremento de 30.5%, empezó el tema de la disminución, señor Caballero. Sí, y ahí está. Y vale la pena destacar allí, si vemos entre el año 2014 y los vemos al año 2018, son los momentos de aquel decreto del señor Barack Obama que nos declara como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y cómo después Venezuela fue atendiendo y fue adaptándose a salir adelante y cómo posteriormente fue bajando, ¿no? Hasta lo que vemos en este año 2024, 4.0%. Si abrimos aquí, vemos aquí, 2024, amado operador de grúa, 2024. Aquí lo tenemos. Ahí está. ¡Wow! Lo logró. Muy bien, Wilmer. 2024. Bien, seguimos entonces allí y ahora vamos a presentarles por qué sucede esto. ¿Por qué sucede esto? El jefe de Estado hablaba y decía que a pesar de este tema de la guerra económica, de las sanciones, nos seguimos superando y sobreponiéndonos ante las adversidades que se nos presentan, ante las situaciones que se nos puedan presentar. El jefe de Estado decía, en Venezuela habrá paz económica a pesar de los que quieren seguir en la guerra económica. Esto lo decía el jefe de Estado. Vamos a escuchar. Estos son temas muy importantes porque son buenas noticias de un modelo económico sometido a sanciones, a persecución, a bloqueo, a agresiones, ¿verdad? Con sectores políticos tratando de hacer la guerra interna todavía,
con uno que otro alocado por ahí, hablando de guerra económica todavía. Pero Venezuela, así como se resiste en lo político y quiere paz, en la economía todos los actores están unidos así férreamente para que haya paz económica, continúe el crecimiento económico y sobre todo continúe el esfuerzo planificado y estratégico de construir un nuevo modelo económico venezolano, nuestro, Made in Venezuela, propio. Ahí Así está. es, Fíjense. decía ahí. Ujú. Esto es importante, lo que tiene que ver con la dinamización del tema económico, el tema de las perspectivas del sector empresarial. Y el día de hoy también ha habido información importante, ya lo vean seguramente Ya en lo vamos a el presentar pase allí. que hubo en la Asamblea Nacional. Vamos Así a es, verlo. fíjense, el presidente el día de ayer daba como una breboca, ¿no? De todo el tema económico, de qué manera nos habíamos superado, saliéndole al frente y saliéndole al paso a todas esas situaciones que todavía siguen, porque nadie puede pensar que ya no tenemos medidas coercitivas unilaterales. No, señor, no nos han quitado ni una. Seguimos con más bien se nos siguen sumando. Hay más de 930 medidas coercitivas que pesan sobre la República Bolivariana de Venezuela, sobre todas y todos los venezolanos. Bueno, el jefe de Estado hablaba del tema económico y hoy se presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio fiscal económico 2025. Fue presentado por nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Eso fue temprano. Vamos a ver de inmediato cómo lo ha reflejado el portal de Últimas Noticias. Sí, ahí está la nota y vamos a darle inmediata lectura. La vicepresidenta presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto para el 2025. La nota dice que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, acudió este martes a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2025 y el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2025. Destaca entre los aspectos que la vicepresidenta recalcó que la normativa se realizó con las bases del pueblo en el proceso de consulta popular en más de 100.000 asambleas, donde se tomaron distintos aspectos. Así es, destacaba entonces allí, lo veíamos allí más o menos, lo que fue la disertación que hiciera la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Entre las cosas que ella destacó fue algo muy importante. Ella dijo, este presupuesto fue hecho con el pueblo y para el pueblo. Vamos a escuchar. Iniciar esta presentación reflexionando sobre las bases que hicieron posible la formulación de esta ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025. Esta ley, lo hemos venido diciendo y ratificando, no se realizó en una oficina, no se realizó en un despacho de planificación del Ministerio de Finanzas, no, esta es una ley que se realizó con las bases del pueblo, en el proceso de consulta popular, en más de 100.000 asambleas, donde se tomaron los lineamientos esenciales para lo que significa la formulación de políticas dirigidas a resolver el destino de los venezolanos y las venezolanas. De allí también nació, ustedes lo saben, el plan de las 7 transformaciones en el área económica, social, en el área de la seguridad, en el área geopolítica, las 7 transformaciones profundas que requiere Venezuela para marcar un camino que nos lleve a la defensa de la paz, que nos lleve a la defensa de nuestra integridad territorial, que nos lleve a un crecimiento económico con igualdad y con justicia social, que nos lleve a profundizar el modelo social que nos legó el comandante Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ha venido reafirmando a través del sistema de misiones y grandes misiones sociales, que nos permita garantizar la paz a través de un sistema de seguridad ciudadana respetuosa de los derechos humanos, que nos permita un desarrollo científico y tecnológico que garantice la independencia económica de Venezuela, que tenga como uno de los pilares fundamentales la transformación en la defensa de los derechos de la naturaleza, en la defensa de lo que significa hoy las graves consecuencias de la emergencia climática como la conocen ya los pueblos del mundo. Bueno, ahí está palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, donde ha presentado entonces
este presupuesto de funcionamiento de la nación para el año 2025. Y ahora vamos a revisar algunas de las láminas que han sido presentadas y que dan cuenta de estos aspectos tan importantes de crecimiento económico de nuestro país. Como lo decía el jefe de Estado, 14 trimestres consecutivos. Fíjate, dice aquí, se derrotó la hiperinflación. Venezuela cerró en el año 2023 con una inflación anual de 189.8%. Venezuela cerró el mes de octubre, es decir, este mes que acaba de pasar, octubre de 2024, con una inflación mensual de 4%, es decir, una inflación anualizada de 23.5%, y ese tipo de inflación Venezuela no la tenía desde el año 2013, como lo decía el presidente Nicolás Maduro. Así que 2019 la inflación llegó a 344.51%, es decir, que es la inflación más baja en 25 años, señor Caballero, según lo ha manifestado allí, y son las láminas, los gráficos que le presentamos. Avanzamos. Sí, ahí vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la recuperación de la industria petrolera. Fíjense ustedes, ahí estamos hablando de millones de barriles diarios y cómo Venezuela fue recuperándose. Ahí están los datos, 741, 743, y ahí se va subiendo hasta alcanzar, estamos hablando de millones de barriles diarios. En este caso, sería más de 1 millón de barriles de petróleo, en este caso. Millones de barriles diarios. Millones de barriles diarios, de acuerdo a esta lámina. Seguimos con la siguiente. Así es, hablamos ahora del tema tributario. La recaudación tributaria crece con la economía. La recaudación tributaria entre enero y noviembre del año 2024 creció 120% respecto al mismo periodo del año 2023. Ustedes ven ahí las cifras, como la recaudación fue de 1.416 millones de dólares en el año 2020 y cómo no ha cerrado el año 2024 y ya van por 11.361 millones de dólares por ingreso de recaudación de impuestos. Y ahora vamos a revisar, fíjate, la encuesta de la que hablaba el jefe de Estado el día de ayer, y esto es, importante, y se le preguntó al empresario cómo considera que será la situación económica durante los 12 meses con respecto a la actual. Estamos hablando de cómo considera va a ser el año 2025, y más del 60% dice que va a ser mejor. Estamos hablando en el sector, ¿no? Y también en el sector de la empresa, 52%, ha dicho y ha reconocido, en este caso 52% reconoce los avances en materia económica en nuestro país. También se le preguntamos al empresariado, le preguntó al empresariado, comparado con los 12 meses o como hace 12 meses, ¿cómo percibe usted que se encuentra la situación económica en este momento? Y el 65% del sector empresarial dijo que se encontraba mejor. Mejor se evalúa aquí. El sector empresarial así lo destaca. Fuente de Conindustrias, esta información, señor Caballero. Ahí está, importante, ahí está la fuente. Fíjense, vamos a revisar una siguiente lámina. Sí, ahí está, dice así, Venezuela 2024 liderando el crecimiento regional en Sudamérica. Fíjense ustedes cómo se va desglosando lo que tiene que ver con el crecimiento en América Latina, cómo Venezuela está punteando, ¿no? Con 5% de la economía en crecimiento por 14 trimestres consecutivos. Le sigue más abajo Paraguay con 3.8%, Uruguay, Perú, Chile. Ahí se destaca que el Banco Central de Venezuela calcula que en los primeros trimestres, o en los 3 primeros trimestres del año 2024, la economía creció alrededor de 8.5%. Mire, esto es una fuente de la CEPAL, para que lo sepan. Y si ustedes se fijan allí, Argentina no tiene crecimiento, más bien tiene un decrecimiento de 3.6 con respecto al PIB. Fíjense, ¿no? Entonces ya ustedes empiezan ahí a hacer las analogías y las comparaciones con un país socialista o rumbo al socialismo, como es la República Bolivariana de Venezuela, y un país como Argentina, que está lamentablemente sumido en el capitalismo, ¿no? Y en lamerle las botas a Estados Unidos. Bueno, para cerrar, les comentamos aquí que fíjense acá, esto es muy importante. El presupuesto del año 2025 asciende a la cantidad de 906.459.117.540 bolívares, equivalente a 22.661.477.939 dólares. La inversión social de todo ese presupuesto que hemos comentado con ustedes alcanza el 77.6% del presupuesto, es decir, casi el 100%, solo el 23% no. Más del 76% está destinado al área social. El Plan Operativo Anual de la Nación o la Agenda Programática de Acción Nacional concentra una cartera de 290 proyectos con un monto
superior a los 95.000 millones para el año 2025, tomando como base proyectos asociados a las consultas populares y formuladas sobre las 7T. Y de esos 880 proyectos cargados se han incluido 290 en el plan operativo anual. Entonces, como lo dijo la vicepresidenta ejecutiva, aquí, en este presupuesto, está muy marcado el tema del poder popular. Se le hizo la consulta, fíjate, están incluidos acá, señor Caballero, los proyectos que fueron a consulta popular, están incluidos dentro del presupuesto. Y el 77% de este presupuesto, bueno, como tú dices, Emma, dedicado a lo que tiene que ver con la inversión social, se privilegia y se sigue avanzando pese a las medidas coercitivas, pese a, bueno, lo que han sido estas llamadas sanciones, que no son más que acciones que van contra el país y que todos los venezolanos, por cierto, rechaza. A todos los venezolanos, sin duda, en su gran mayoría rechazamos lo que son estas medidas coercitivas que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos. Mira, 11:28 minutos de la mañana, después de este resumen, de este recuento que tuvimos por lo que tiene que ver con el programa Con Maduro Más, que se enfocó básicamente en el tema económico, también luego con nuestra vicepresidenta dando esos datos y esos aportes tan importantes de cara al presupuesto del año que viene, 2025. También uno de esos aportes que ha tenido, señor Caballero, importante punto allí, tiene que ver con las relaciones con Colombia y Venezuela en materia económica. Luego de la llegada de Petro a la presidencia de la República, sin duda alguna ha habido un vuelco en lo que tiene que ver con la economía entre Venezuela y Colombia. Es una de las fronteras más grandes con mayor movilidad y eso ha agilizado efectivamente el tema productivo y económico en Venezuela. Eso va a ser uno de los tantos puntos que vamos a estar conversando con nuestro invitado. Sí, vamos a hablar de uno de esos puntos, como tú lo dices, Emma, una frontera bastante vigorosa, el estado Táchira allí, y de eso vamos a estar hablando, cómo se sigue avanzando en esta materia, la recuperación sobre todo también de esos lazos en materia económica de la hermandad, luego que fueron en algún momento dinamitados por la extrema derecha colombiana. Juan Carlos Tano, ayer lo veíamos, vamos entonces a la pausa, ya venimos. Ya presentamos, ahí está, Juan Carlos Tano. Pausa ¿Está serio, cortica. señor Tano? Ahí está, todos nuestros puntos de conexión a su total disposición, @Café en la Mañana, Instagram, TikTok, Red Social X, pueden interactuar con nosotros allí, también estamos transmitiendo en vivo, nos pueden seguir al señor Caballero como el Caballero TV por Instagram y TikTok, Michelle Caballero por la Red Social X y en Macaro Agurto por todas mis redes sociales. Ahora sí, pausa cortica, no se aparte, ya venimos. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, le decíamos quién era nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Tano, el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, pero precisamente para darle entrada a nuestra entrevista vamos a presentarles algunos datos interesantes que tienen que ver con esas alianzas estratégicas entre Venezuela y Colombia y esos puntos de interés entre ambas naciones. Así es, vamos a revisar cómo se ha reactivado esta relación, ahí están las áreas de interés entre Venezuela y Colombia y hablamos de fortalecer la cooperación en asuntos consulares, educación, cultura, energía, seguridad y fitosanidad. Igualmente se destaca lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la integración regional. También intercambios comerciales bilaterales. Y también se ha duplicado los indicadores socioeconómicos entre ambos países. Algunos de los puntos, ¿no?, que se tiene en cuenta de esta relación entre Colombia y Venezuela. Juan Carlos Tano, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bienvenido. A y ustedes. bueno, es noticia sin duda desde que llegó el presidente Petro al gobierno en Colombia, cómo se ha nuevamente relanzado. Los presidentes hablaron de un nuevo comienzo en esas relaciones, cómo eso ha beneficiado lo que tiene que ver ese paso en una frontera además que es muy permeable. Venezolanos van a Colombia y a veces van en la mañana y regresan en la tarde y viceversa. Bueno, en estos recientes 25 meses de las relaciones, de relanzamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, se ha sentido sin duda un nuevo esplendor en la frontera. Creo que los ejercicios donde mayor ponderación se ha podido percibir tiene que ver con el departamento de La Guajira y Norte Santander. Uno, el clima de confianza y de seguridad que se está generando frente a los procesos económicos están dados sin duda alguna por Caracas y Bogotá en el marco de esas decisiones de orden político. Cuando hay un reconocimiento político, el resto fluye porque se imparte un respeto en ambas latitudes. Ahora, estos 25 meses no han sido fáciles, ¿no? Por eso, el año anterior, el Congreso creó una comisión accidental para hacerle seguimiento, para evaluar las trancas que se producen, las dificultades, las circunstancias que se pueden ir viviendo en cada uno de esa dinámica binacional Colombia-Venezuela y tener allí, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo,
el insumo suficiente para superar todo escollo. Parece ser, como lo estamos percibiendo, que este año va a ser muy positivo y que la continuidad en el tiempo restante va a permitir por lo menos estabilizar en materia de economía a Colombia y Venezuela desde el proceso del intercambio, porque lo que se exporta de Venezuela para Colombia está contribuyendo al desarrollo o al mejoramiento del desarrollo de la industria en Colombia, y eso está ocurriendo lógicamente en el otro costado. Otro punto importante, doctor, que queríamos conversar con usted tiene que ver con este tema de los diálogos de paz que se han venido estableciendo y la participación que ha tenido Venezuela para de una u otra manera contribuir, ¿no?, a los diálogos de paz con la guerrilla en Colombia. Se establece nuevamente diálogos con el ELN y se retoman en el mes de enero. ¿Cómo usted visualiza eso de cara a esta alianza tan bonita entre Venezuela y Colombia que debe seguir fortaleciéndose? Hay que reconocer una deuda que Colombia va a tener con el Estado, con Venezuela, con el pueblo venezolano, por seguir afianzando la necesidad de que el conflicto termine y que esa guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado colombiano pare y culmine con un proceso de reincorporación, de desmovilización y que sin duda alguna se activen hacia el escenario político. Allá va a haber una deuda histórica del Estado, del pueblo colombiano hacia Venezuela. Creo que es fundamental pensar en que el presidente ha tendido el puente para un diálogo y que con el ELN, pese a las dificultades, hay voluntad, se mantiene la voluntad política, pero también hay que interpretar que el Ejército de Liberación Nacional pide a cambio unas consideraciones en el marco de esa negociación. Ahora, esos elementos, sin duda alguna, hay que soponerlos en la mesa, por cuanto hay espacios geográficos como Norte Santander, Arauca e incluso Nariño, que están hoy en el epicentro del conflicto, vienen siendo controlados por esta guerrilla, en el caso del Ejército de Liberación Nacional. Y creo sin duda alguna que el inicio en enero tiene que ir perfilando en una línea de tiempo la posibilidad no solo de la desmovilización como un escenario, un hecho político, sino el ejercicio político para la vinculación del Ejército de Liberación Nacional, si se llegan los acuerdos, a la política local. En Arauca se ha hecho la tradicional política, en Norte Santander, en Nariño y en otros departamentos donde el ELN tiene incidencia, pero falta flexibilizar un poco el aporte que podría hacerle el ELN a la paz total del presidente Gustavo Petro. Además, porque ya el año 2025 inicia, digamos, de manera anticipada la contienda electoral del 2026 y va a ser muy impactante cualquier acuerdo que se haga con las organizaciones guerrilleras colombianas. ¿Qué opinión tiene sobre el papel que ha tenido Venezuela en haciendo estos acompañamientos por la paz de Colombia? Uno recuerda siempre al comandante Hugo Chávez, bueno, siguiendo muy de cerca, además siempre brindando su mano amiga, la de Venezuela, a la paz de Colombia. La importancia que tiene la paz en Colombia, en el caso para sus países vecinos. Y lo digo en un contexto hasta reflexivo. Veíamos a esta señora Ingrid Betancourt, una señora malagradecida, me disculpan el término, una señora malagradecida realmente, mala sangre, porque Venezuela si tuvo una tanto... participación importante en su liberación. No, fue vital. Claro. Importante, no solamente importante, sino que se lo debería agradecer. Por eso digo que es una señora malagradecida. ¿Qué papel tiene Venezuela en todo el tema de la paz en Colombia? Fíjese, el tema de la paz no se suscribe estrictamente al tema de las negociaciones con la insurgencia, ¿no? Recordemos que hay unos procesos andando y que Venezuela atiende el tema de la Segunda Marquetalia, que atiende además con el Ejército de Liberación Nacional los diálogos, pero sumado a eso la tranquilidad de estar colaborando, de estar participando, de facilitar el escenario, genera, y vuelvo a lo anterior, una confianza entre el proceso de Colombia y Venezuela. Creo que se está anclando a políticas de Estado el desarrollo económico de Colombia y Venezuela. Sin duda, hay sectores de la sociedad colombiana que hoy no reconocen el papel de Venezuela en el aporte frente al tema de las negociaciones. Yo recuerdo que esos encuentros con el presidente compañero Hugo Chávez fueron fundamentales para determinar. Recuerdo que el senadora Piedad Córdoba
jugó un papel e incluso pedía a la comunidad internacional para que se llegara a un acuerdo de tipo humanitario con la otrora guerrilla de la FARC que permitiera no solo la liberación de los que consideraban retenidos, sino todos aquellos que estaban en el marco del conflicto afectados por la dinámica de la guerra y que vivían en uno y otro costado. En algún momento se trabajó el tema de Ingrid Betancourt, pero también se trabajó el tema de los presos políticos, que para ese entonces eran un poco más de 7.000 en el territorio colombiano. Presos políticos de verdad, o sea, reales, físicos, detenidos en acciones de guerra y que fueron conducidos lógicamente a las cárceles y procesados además. Se pensaba lógicamente en esa dinámica. Allí jugó un papel importante el comandante supremo Hugo Chávez, porque pensaba no solamente que fuera el primer escenario la liberación de esas figuras, digamos, de la clase política colombiana, sino que trascendiera a un acuerdo real de tipo humanitario que culminara con la liberación de presos políticos e incluso algunos que tenían ya condena. La idea justamente era mirar y revisar parte de esa dinámica del conflicto. Creo que figuras como la de la señora Ingrid van a tener un papel protagónico en el 2025 cuando la contienda electoral va a vincular nuevamente el tema Venezuela en la confrontación política colombiana. Nos queda poquito tiempo, pero le pregunto, ¿qué va a ocurrir el 14 de diciembre acá en nuestro país, esa relación entre Venezuela y Colombia? Bueno, sin duda alguna, el inicio de un nuevo ciclo de oportunidades para el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, indistinto de las posiciones que tengan las corrientes políticas, unas extrema derecha, otras de derecha en el territorio colombiano, está claramente identificado que desde los sectores del pacto histórico, que desde los sectores progresistas, revolucionarios, democráticos en Colombia, hay continuidad, hay fortalecimiento del proceso de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Y en el caso de los colombianos, siempre vamos a estar del lado de quienes generan los procesos de inclusión, en este caso el nuevo periodo del mandatario venezolano, nuestro compañero Nicolás Maduro. Acompañan ese 10 de enero la Asociación de Colombianos por Venezuela la toma de posesión del jefe de Estado para su nuevo periodo 2025-2031. Sin duda, vamos a esperar la convocatoria y dependiendo de la directriz, vamos a estar con el camión de la inclusión y con todos los ejercicios comunicacionales que tiene la migración en el territorio venezolano. Importante, ¿no? Sobre todo también cuando el tema de cómo la extrema derecha, ¿no?, utilizó el tema de la migración. Hacer un negocio. Por ahí ayer denunciaba a Carlos Melo cómo se han enriquecido, ¿no? Este tema de las ONG, cómo se enriquecieron a través de esas llamadas embajadas del llamado interinato, ¿no? Todo ese dinero que se manejó ahí. Es otro tema que hay que tocar. Lo siguen haciendo porque sigue siendo fuerte para la derecha el tema Venezuela, además porque da réditos en términos de la imposición de los Estados Unidos, pero también en lo económico. Yo creo que sería un momento oportuno, enero, pedirle a la Contraloría colombiana que revise los recursos que han llegado, por lo que habían llamado cooperación internacional con destino a la migración. Sin duda habrán muchas cuentas que escrutar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Bueno, hablando de esas perspectivas que se tienen durante lo que fue o lo que ha sido estos 25 meses de relaciones entre Venezuela y Colombia y las perspectivas que se tienen para este año 2025. 11:44 minutos de la mañana, pausa cortica, no se aparte, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana, lo dejamos con publicidad. Realiza todas tus operaciones en el banco número 1 del país y en esta Navidad pégate a la parranda del Banco de Venezuela. Desde la BDV APP realiza tus transacciones y estarás participando en 3 sorteos, cada uno con estos fabulosos premios: 5 motos, un carro, 3 viajes con destino Sacanaima, Los Roques y Margarita. Haz que tus transacciones cuenten con el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y de inmediato vamos a pasar a darle lectura a un comunicado que ha publicado el canciller de la República a través de sus redes sociales. Se dice de la siguiente manera. A ver, dice así. La República Bolivariana de Venezuela rechaza las afirmaciones sobre la situación nacional efectuadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Ahmad Khan en el marco de la 23ª sesión de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las autoridades venezolanas han informado oportuna y ampliamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre todas las medidas adoptadas en el orden interno para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estado de Roma, así como los alcanzados en los memorándum de entendimiento suscritos con la Fiscalía. En ese sentido, Venezuela considera preocupante que el fiscal no haya sido
o no haya sido puesto al tanto de estos avances y el punto exacto en el que se encuentran los asuntos abordados en sus disertadas o desacertadas declaraciones, incluyendo la reactivación de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio venezolano, concretada en el mes de noviembre del corriente año. En todo caso, la República dice igualmente y continúa. Asimismo, lamenta profundamente que el fiscal se deje llevar por informaciones de campañas públicas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y las potencias occidentales y que pretendan aplicar el colonialismo jurídico contra Venezuela a pesar de contar con canales de comunicación directa con los órganos nacionales de justicia y un país donde se respeta el Estado de Derecho de manera independiente. En todo caso, la República Bolivariana de Venezuela reitera que si algo se encuentra agotado en el siglo XXI es el colonialismo jurídico. Venezuela es un Estado libre y soberano que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación contra toda iniciativa que pretende utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su razón de ser y los principios del derecho internacional. Finalmente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela extiende una nueva invitación al fiscal de la Corte Penal Internacional para visitar el país y seguir abordando de manera directa y constructiva los compromisos mutuamente adquiridos en el ámbito de la complementariedad positiva. Caracas, 3 de diciembre de 2024. Bueno, el comunicado importante, ¿no?, sobre lo que fueron recientes declaraciones del fiscal. Y además, y ahí está la invitación, además el compromiso que sigue ratificando el Estado venezolano, que no tiene nada que ocultar y ha invitado, como ya ha señalado acá en este comunicado. Reiteradas oportunidades, le dice siempre. Ajá, nueva invitación al y además fiscal que le dice, mira, fiscal, pareciera que usted no está al tanto de saber todo lo que se está realizando, porque está diciendo cosas desacertadas. Y además se habla también de colonialismo jurídico, ¿no? Ahí alertando sobre estas situaciones. Volvemos otra vez al doble rasero. La Corte Penal Internacional se pronuncia. Yo quisiera ver el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional en relación a bueno, ya le han dictado orden de aprehensión, ¿no?, al señor Netanyahu, pero ¿qué ha pasado? Pero realmente eso queda allí. Eso es como el tema de las votaciones en la ONU, ¿no? Contra las medidas coercitivas. Y contra el bloqueo a Cuba. Durante años se le ha levantado la voz de la gran, inmensa mayoría de los pueblos en rechazo al bloqueo que lleva Cuba, más de 40 años, y eso queda allí. Eso queda allí. Bueno, doble rasero. Sí. Avanzamos. Pasamos ahora a otras informaciones también que ha publicado el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, que sigue dejando el nombre de Venezuela bien en alto en cualquier esfera donde se nos presente. En esta oportunidad desde Paraguay, porque Venezuela participa en reunión intergubernamental de la UNESCO en Paraguay. La República Bolivariana de Venezuela inició su participación en la 19ª sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial con la intervención del viceministro de Cultura Raúl Casal en la sala plenaria. El viceministro saludó al pueblo paraguayo, a la presidenta del comité Nancy Ovelar de Gorostiaga y además la felicitó por el informe presentado en materia patrimonial inmaterial. Agregó que Venezuela está presente en Paraguay en la reunión del comité intergubernamental para realizar la defensa de la candidatura de conocimientos y prácticas tradicionales de elaboración y consumo del pan de yuca, la contribución de Venezuela al expediente elaborado en conjunto con República Dominicana, Haití, Cuba y Honduras. Destacó que en la República Bolivariana se está trabajando en la reforma de la Ley de Patrimonio y de los trabajos realizados con las comunidades para presentar los patrimonios inmateriales de nuestro país. Para Venezuela, Paraguay es un gran país porque es la tierra de Augusto Roa Bastos, de José Asunción Flores y de una gran tradición con la lengua indígena guaraní, concluyó Casal. La reunión de la UNESCO se celebra del 2 al 7 de diciembre en la Asunción, Paraguay. Tiene un video, vamos a presentarlo de inmediato. Quisiera dar la palabra ahora al representante de Venezuela. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, primero saludar a Paraguay, a su presidencia y al extraordinario informe que realizaron y que nosotros venimos trabajando también en partes del patrimonio. Queremos más que nada saludar en el nombre del gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, por todas las leyes que estamos realizando en este momento de patrimonio inmaterial.
sobre todo porque estamos reformando nuestra ley de patrimonio que ya tiene bastante tiempo. Si verán en nuestro desarrollo de entrega de expedientes que hemos realizado, bueno, hemos mostrado en el Estado venezolano la necesidad de rescatar todo lo que hasta hace muy poco no se tomaba muy en cuenta y que hemos logrado en este gobierno. Bueno, ahí está, importante, ¿no? Venezuela sigue, bueno, en los escenarios internacionales también brillando con esta participación y esta propuesta del Ministerio, en este caso el Ministerio de Cultura. Así es, bueno amigos, nos despedimos agradeciéndoles como siempre su sintonía, el habernos acompañado. La cita mañana, 11 en punto de la mañana, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa. El que obra bien, les va bien. Feliz tarde para todos. Chao Venezuela, cuídense.